mundial. Por lo tanto, nosotros como iglesia estamos haciendo esto por primera vez. Deseo a todos los hermanos, a toda la iglesia, al cuerpo de diáconos, a todos los cuerpos de la iglesia que estemos unidos, hoy más que nunca, porque estamos cada día más cercanos al día del Señor. Le saludo a su pastor José Alvarado. Amados en el Señor, vamos a ir a una reflexión bíblica en Filipenses 2:12. Algunos versículos de esta eterna palabra de Dios. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Que el Señor les bendiga. Bien, el apóstol Pablo, fundador de esta iglesia de Filipenses, los filipenses, en su segundo viaje misionero, nos habla aquí el Señor de la unidad y de lo que está aconteciendo hoy en el mundo. El temor invade no solamente al mundo, también a los cristianos. Sabemos que esto produce bastante dificultad. Vemos que hay gente desesperada, angustiada por los acontecimientos que están pasando sobre la faz de la tierra. Pero la iglesia que pertenece a Cristo, no puede tener miedo a estas cosas porque están profetizadas por nuestro Señor. El Señor dijo que Él volvería como sería en los días de Noé. Amén. En los días de Noé, ¿qué había? Maldad. Una maldad tan terrible que Dios no la pudo soportar. Los hombres y la sociedad de aquel entonces se apartaron del Señor. Y al apartarse de Dios se produjo, ¿no es cierto?, en ese mundo antiguo en que Dios optó por destruir aquel mundo. Todo comenzó en el huerto del Edén con el temor. ¿Quién sintió temor primeramente? Vemos que Adán y Eva se esconden de la presencia de Dios por miedo, temor, porque habían fracasado. Dios lo había puesto en el huerto del Edén y ellos fracasaron. Entonces se escondieron de la presencia de Dios, sintieron temor. El pecado produce temor, ¿no es cierto? Produce miedo, que se siente algo perjudicial o negativo o ocurra o haya ocurrido. Es algo terrible el temor cuando nos alejamos de Dios. Nosotros no tenemos por qué estar asustados por las cosas que están sucediendo. El apóstol Pablo no estaba en la iglesia de Filipo, pero enviaba esta carta de consolación. Él quería que él, aún estando ausente, él
la iglesia marchara correctamente. La iglesia debe marchar sin el pastor, sin la ausencia que hemos tenido en este largo tiempo, que ya hemos tenido más de 3 semanas sin poder reunirnos en la casa del Señor. Pero el apóstol quizá con bastante tiempo estuvo separado de esta iglesia, pero las cartas que él enviaba le decía que ellos deberían obedecer a Dios no solamente cuando él estuviese presente. Y dice el apóstol, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ah? ¿A quién debemos temer nosotros? De cometer pecado, de infringir la ley de Dios. Cuando el hombre infringe la ley de Dios, siente temor, siente angustia, siente aflicción. Se esconde de la presencia de Dios, se esconde de la presencia de los hermanos, porque ha fracasado. Pero acá el apóstol Pablo da este mensaje que debemos preocuparnos de nuestra salvación en tiempos buenos y tiempos malos. La iglesia, a través de que se formó, ha pasado por tribulaciones, por angustias, por aflicciones, hermanos que han muerto por la causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Ellos entregaron sus vidas por nosotros para que nosotros pudiésemos proseguir el camino. Y el Señor nos habla por su palabra, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros estamos reunidos como la congregación que nos toca administrar en Canadá 16, una reflexión para el cuerpo de diácono, cuerpo de Dorcas, cuerpo de juventud. No se aparten de Dios. Aunque la iglesia esté cerrada, la casa de oración, con mayor intensidad debemos, dice, temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Amados en el Señor, dice una cita bíblica, dice Job, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Estaba en la prueba. Sentía temor, perdió sus hijos, perdió todo lo que él tenía. Pero pudo, a través de dominar su temor, su angustia, su aflicción, a través de acercarse a Dios, a Jehová, y no fallarle a él. Otra cita bíblica dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. El Salmo 2:11. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor, el apóstol Pablo, que era un hombre especial para Dios, especial en cuanto a como Dios lo eligió a él para que llevara el mensaje de esperanza, de salvación. Fue elegido por Dios. Por eso, amados en el Señor, todos los acontecimientos que están sucediendo en el mundo fueron profetizados por el Señor Jesucristo. Él lo dijo. Habrán grandes terremotos, habrán rumores de guerra, habrán guerra. ¿Ah? Y sucederán muchas cosas, pero lo esencial es que nosotros no nos apartemos de Dios, ni que el temor puede ser, hay dos clases de temor, el temor a Dios, ¿ah? y el otro
temor cuando se teme al enemigo de nuestras almas. ¿Mm? ¿Yo a quién debo temer? A Dios. Dios el que nos llamó, Dios el que nos llamó, Dios el que nos rescató, Dios el que nos amó, y Él en esta mañana los invita a buscar, a adorar, a glorificar a Dios, a unirse cada día más y más, no apartarse del Señor. ¿Ah? Que esto nos sirva para amar el lugar donde Dios nos tiene. Amar la casa de oración, el lugar que el Señor nos dio, ese lugar bendito que está ahí ahora con las puertas cerradas. Sabemos que el Señor nuevamente las abrirá y ahí entraremos ahora con temor y temblor, a adorar y glorificar su nombre. Tanto predicadores como la asamblea, como los coristas, entramos en una fase final en que Jesucristo pronto vendrá por su iglesia, porque Él los dijo, el Señor los dijo, que todas estas cosas van a suceder, pero lo esencial es no perder la fe. Si usted pierde la fe, amado y amada en el Señor lo dijo, algunos perderán la fe. Algunos se irán del camino porque están ansiosos, están temerosos, tienen miedo, pero el miedo es de Satanás, el diablo. El amor es de Dios. Dios le ofrece a ustedes toda la protección posible. Dios sabe lo que está sucediendo en sus hogares. Dios los conoce, como hemos buscado a Dios durante este largo tiempo. Dios sabe si realmente está agradado de nosotros o no. Por eso este es un momento de reflexión. Analicemos nuestra conducta con Dios. Cómo hemos caminado en este largo trayecto de nuestra vida, y ahora más que nunca debemos buscar la presencia de Dios sin temor. El temor es cuando también hay varias fases del temor. El temor debemos tenerle a Dios. A Dios debemos tener temor, porque ese es el amor de Dios. Dios quiere la salvación de todos nosotros. No quiere la muerte nuestra. La iglesia seguirá adelante. Nadie la podrá detener, porque la iglesia la fundó Jesucristo, y el que nos ama a nosotros, el que nos llamó es Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza. Oh, Filipenses, Pablo está agradado de la iglesia de Filipo, porque es una iglesia que realmente cumple con requisitos especiales de parte de nuestro Dios. ¿Cómo quisiera Dios de agradarse de todos nosotros, de nuestra conducta? ¿Qué es lo que hacemos nosotros durante nuestros días que hemos vivido, durante los años que llevamos dentro del Evangelio? ¿Qué hemos hecho por la obra de Dios? Y ahora esto que sucedió se nos vino de repente, y quizás a muchos nos tomó en forma sorpresiva. Pero gracias, Señor, le damos, porque nos despertaste, porque has despertado tu iglesia, porque tu iglesia ha despertado a nivel mundial. En todas partes están orando, están clamando, están buscando la presencia de Dios con temor y temblor. ¿Ah? La iglesia es de Cristo. Yo solamente, amados hermanos, los invito, hermanos, en esta reflexión, a adorar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro por la iglesia de Placeres, oro por tu pueblo, Señor. Que usted
Ponga sus manos sobre la iglesia, sobre todos sus hijos, sus hijas, Señor, que han creído en su nombre, Señor. Te ruego por la unidad de la iglesia. Te ruego que, amado Dios, cada día oremos más, busquemos más, nos limpiemos más, porque está cerca la redención. Es hora de levantarnos del sueño y adorar y glorificar a nuestro Dios en la unidad, que es el vínculo perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. El Todopoderoso Dios les bendiga, les guarde, y será hasta otra próxima oportunidad en que podamos llevar un nuevo mensaje. Que el Dios de paz les bendiga. Es mi deseo y los deseos de los que me acompañan en este lugar, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.